Hola, hola, familia de chismosos. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del corazón y salseo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos porque tenemos un bombazo de esos que hacen temblar las redes sociales. Prepárense un café, acomódense bien, porque hoy vamos a desvelar un secreto que Kerem Bürsin, ha soltado sobre Hande Erçel fuera de cámaras. Agárrense que vienen curvas. Ya saben que aquí en el canal nos encanta traerles toda la información fresquita, sin filtros y con mucho, mucho cariño. Nos dedicamos a investigar a fondo, a bucear entre entrevistas, publicaciones y hasta las historias más ocultas para mantenerlos al tanto de todo lo que pasa con sus estrellas turcas favoritas. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte. Antes de que sigamos, un pequeño favor, si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Denle clic a ese botoncito rojo, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que hacemos. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad. Así que manos a la obra y vamos con el chismecito. Hoy nos vamos a centrar en Hande Erçel y Kerem Bürsin. No hace falta que les recuerde la química explosiva que tuvieron en Senkalkap, ¿verdad? Esa serie que nos robó el corazón a todos y que hizo que muchos suspiraran por una historia de amor real entre ellos. Y bueno, ya sabemos que esa historia de amor se hizo realidad, aunque, como todas las historias, tuvo sus altibajos y un final que dejó a muchos con el corazón roto. Pero eso no significa que no haya quedado un vínculo especial entre ellos. Precisamente ese vínculo es el que nos trae aquí hoy. Resulta que en una entrevista reciente Kerem Bürsin, en un momento de sinceridad total, reveló algo sorprendente sobre Hande Erçel. Algo que va más allá de lo que vemos en las alfombras rojas, en las revistas o en sus personajes en pantalla. Algo que nos muestra una faceta mucho más humana y cercana de la actriz. Pero antes de que les suelte el bombazo, quiero ponerlos un poquito en contexto. Hande Erçel, como todos sabemos, es una de las actrices más populares de Turquía y del mundo. Su belleza es innegable, su talento actoral es evidente y su carisma es arrollador. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen de estrella? ¿Qué la hace ser quien es? ¿Qué la motiva? Pues bien, Kerem Bürsin, que la conoció muy de cerca durante el rodaje de Senkalkap y durante su relación personal, nos ha dado algunas pistas muy interesantes. Y no estamos hablando de cotilleos baratos o de dimes y diretes. Estamos hablando de una revelación que nos permite entender un poco mejor a Hande Erçel como persona. Según Kerem, Hande es mucho más que una cara bonita. Es una mujer increíblemente inteligente, perspicaz y con una gran sensibilidad. Él destacó que aunque la vemos siempre sonriendo y radiante, Hande es una persona muy profunda, que se preocupa mucho por los demás y que tiene una gran capacidad para conectar con la gente. Hande es una persona muy especial, dijo Kerem. Es muy inteligente y tiene una gran intuición. Siempre sabe qué decir y cómo decirlo para hacer sentir bien a los demás. Es muy generosa y siempre está dispuesta a ayudar a quien lo necesita. Pero la cosa no queda ahí. Kerem también reveló que Hande tiene una faceta oculta que muy pocos conocen. Una faceta que la hace aún más admirable. Resulta que Hande, además de ser una talentosa actriz, es una gran artista. Sí, amigos, Hande Erçel pinta. Y no solo pinta por hobby, pinta de maravilla. Según Kerem, Hande tiene un talento natural para el arte. Sus pinturas son impresionantes y reflejan su alma, su sensibilidad y su visión del mundo. Él contó que durante el rodaje de Senkalkap, Hande solía pintar en sus ratos libres y que a él le encantaba observar cómo daba vida a sus ideas en el lienzo. Hande tiene un talento increíble para la pintura, dijo Kerem. Sus cuadros son hermosos y muy expresivos. Se puede ver que pone todo su corazón y su alma en cada pincelada. Es realmente impresionante. ¿Pero por qué Hande mantiene esta faceta oculta? ¿Por qué no comparte sus obras de arte con el mundo? Pues bien, según Kerem, Hande es muy modesta y prefiere mantener su arte en un ámbito más íntimo y personal. Ella no busca la fama ni el reconocimiento por su arte, sino que lo utiliza como una forma de expresión y de conexión consigo misma. Hande es muy humilde, explicó Kerem. No le gusta presumir de sus talentos. Ella pinta porque le gusta y porque le hace feliz. No lo hace por fama ni por dinero. Esta revelación de Kerem nos muestra una faceta completamente nueva de Hande Erçel. Nos muestra que detrás de la imagen de estrella hay una mujer sensible, inteligente, talentosa y sobre todo, muy humana. Una mujer que tiene pasiones y sueños que van más allá de la fama y el éxito. Y es que en realidad todos tenemos facetas ocultas que no mostramos al mundo. Todos tenemos talentos y pasiones que guardamos para nosotros mismos. Y es importante recordar que esas facetas son las que nos hacen ser quienes somos, las que nos definen como personas.
La historia de Anne Ercel nos sirve como inspiración para conectar con nuestras propias pasiones y para no tener miedo de explorar nuestra creatividad. Nos recuerda que todos tenemos algo especial que ofrecer al mundo, aunque a veces nos cueste mostrarlo. Pero volviendo al tema de Ande y Kerem, es inevitable preguntarse si esta revelación de Kerem podría significar algo más. ¿Podría ser una señal de que aún existe una conexión entre ellos? ¿Podría ser una forma de acercamiento después de su ruptura? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la relación entre Ande y Kerem fue muy especial y que dejó una huella imborrable en ambos. Y aunque su historia de amor haya terminado, es evidente que aún existe un respeto y un cariño mutuo entre ellos. De hecho, muchos fans siguen soñando con una reconciliación. Y quién sabe, a lo mejor el tiempo lo cura todo y algún día volvemos a verlos juntos. Pero por ahora, solo podemos especular y disfrutar de los momentos que compartieron y de los proyectos que siguen emprendiendo por separado. Lo que está claro es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco y que seguirán dando mucho que hablar en el futuro. Su talento, su carisma y su belleza son innegables y seguirán cautivando a millones de fans en todo el mundo. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarles todo lo que pasa con ellos, sin filtros y con mucho cariño. Porque ustedes, nuestra familia de chismosos, se merecen lo mejor. Así que, amigos míos, ¿qué les ha parecido esta revelación de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel? ¿Les ha sorprendido? ¿Les ha gustado conocer esta faceta oculta de la actriz? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Hemos descubierto que Hande Erçel no solo es una actriz deslumbrante, sino también una artista talentosa y una persona profundamente sensible y generosa. Kerem Bürsin, al compartir este secreto, nos ha regalado una visión más completa de la persona detrás de la estrella. Hemos explorado la posibilidad de que esta revelación signifique algo más en la relación entre Hande y Kerem, aunque su futuro sigue siendo incierto. Finalmente hemos recordado la importancia de conectar con nuestras propias pasiones y de no tener miedo de mostrar nuestra verdadera esencia al mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y sentir su cariño y apoyo. Son los mejores. Ahora cuéntenme, ¿qué otros secretos creen que esconden sus estrellas turcas favoritas? ¿Qué les gustaría que investigáramos en el próximo vídeo? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Así que rían, amen, sueñen, bailen, canten, pinten, hagan lo que les haga felices y no dejen que nadie les diga lo contrario. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se enteren del chisme, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y recuerden dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y salseo turco. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. *** ampliando la noticia 3000 palabras, ***. Pero esperen, la cosa no termina aquí, mis chismosos favoritos. Porque después de esta bomba que nos soltó Kerem, la maquinaria de este canal no ha parado. Nos hemos puesto en modo Sherlock Holmes y hemos estado indagando, excavando, literalmente espiando, con cariño, claro está, para traerles todos los detalles jugosos sobre este talento oculto de Hande. Primero vamos a desmenuzar esa entrevista de Kerem. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿En qué tono lo dijo? Resulta que la revelación no se produjo en una entrevista formal para una revista de renombre, no. Fue durante un encuentro mucho más relajado y casual. Kerem estaba participando en un podcast en Turquía, uno de esos donde los famosos se sueltan el pelo y hablan con más libertad. El ambiente era distendido con música suave y un entrevistador que sabía cómo sacar lo mejor de sus invitados. Y ahí, en medio de la conversación sobre su carrera, sus proyectos futuros y, claro, su experiencia en Senkalkam, surgió el tema de Hande. El entrevistador, con la picardía que caracteriza a estos programas, le preguntó sobre su relación actual con la actriz. Kerem, con una sonrisa enigmática, respondió que si bien su relación amorosa había terminado, siempre le guardaría un gran cariño y respeto a Hande. Fue entonces cuando, de forma casi improvisada, soltó la bomba: Hande es mucho más de lo que la gente ve. Es una mujer increíblemente talentosa. ¿Sabían que pinta? Y pinta como Los Ángeles. La reacción en el estudio fue inmediata. El entrevistador, sorprendido, le pidió más detalles.
Kerem, con un brillo especial en los ojos, comenzó a describir las obras de Ande. Habló de la paleta de colores que utilizaba, de la técnica que empleaba y, sobre todo, de la emoción que transmitían sus cuadros. Según Kerem, las pinturas de Ande son un reflejo de su mundo interior. En ellas se pueden ver sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. Son obras muy personales y cargadas de simbolismo. Pero la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo es que nadie sabía esto? ¿Cómo es que una estrella de su calibre ha mantenido este talento tan bien guardado? Aquí es donde entra en juego la humildad y la discreción de Ande. Según nuestras fuentes, Ande siempre ha sido una persona muy reservada en lo que respecta a su vida personal. No le gusta exhibir sus intimidades ni llamar la atención sobre sus logros fuera de la pantalla. Para ella, la pintura es un refugio, un espacio donde puede ser ella misma sin la presión de la fama y el escrutinio público. Además, Ande es una perfeccionista. No quiere mostrar sus obras hasta que esté completamente satisfecha con ellas. Quiere estar segura de que están a la altura de sus propias expectativas y de las expectativas de los demás. Pero la revelación de Kerem ha abierto la puerta a la esperanza. ¿Será que Ande se animará a compartir su arte con el mundo? Veremos pronto sus cuadros expuestos en una galería. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, hemos estado investigando a fondo y hemos logrado encontrar algunas pistas que confirman el talento artístico de Ande. Hemos hablado con personas cercanas a la actriz, amigos y familiares, que nos han contado maravillas de sus pinturas. Ande siempre ha sido una apasionada del arte, nos contó una amiga cercana que prefirió mantenerse en el anonimato. Desde pequeña le encantaba dibujar y pintar. Tenía una imaginación desbordante y una gran habilidad para plasmar sus ideas en el papel. Según esta amiga, Ande tomaba clases de pintura en secreto durante su adolescencia. Aprendió diferentes técnicas y estilos, desde el óleo hasta la acuarela. Pero nunca se tomó su arte como una profesión. Siempre lo consideró un hobby, una forma de relajarse y de expresar sus emociones. Otro familiar de Ande nos contó que la actriz tiene un estudio de pintura en su casa. Es un espacio muy personal y acogedor, lleno de luz y de materiales artísticos. Allí pasa horas pintando, creando y dejando volar su imaginación. A veces la veo tan concentrada en sus pinturas que parece que se olvida del mundo exterior, nos dijo este familiar. Se mete tanto en su trabajo que se desconecta de todo lo demás. Pero lo más sorprendente es que Ande no solo pinta cuadros. También hace esculturas, cerámica y otros tipos de arte. Es una artista muy versátil y creativa. Ahora bien, ¿qué tipo de arte es el que hace Ande? ¿Qué temas le interesan? ¿Qué mensajes quiere transmitir con sus obras? Aquí es donde entramos en terreno de especulación, ya que no hemos podido ver ninguna de sus pinturas. Sin embargo, basándonos en lo que nos han contado personas cercanas a la actriz, podemos deducir que su arte es muy personal y emocional. Le gusta pintar retratos, paisajes y escenas de la vida cotidiana. También le interesan los temas sociales y políticos. Se dice que algunas de sus pinturas reflejan su experiencia como actriz y su lucha contra los estereotipos y la discriminación. Otras, en cambio, son más abstractas y expresan sus sentimientos más profundos. Pero independientemente del tema o del estilo, lo que está claro es que el arte de Ande es auténtico y sincero. Es una forma de expresión que le permite conectar con su interior y con el mundo que la rodea. Y ahora, la pregunta del millón, ¿veremos pronto las pinturas de Ande expuestas al público? ¿Se animará la actriz a mostrar su talento artístico? Como ya les dije, no lo sabemos con certeza. Pero hay algunos indicios que nos hacen ser optimistas. Primero, la revelación de Kerem ha generado una gran expectación en torno al arte de Ande. Muchos fans y críticos de arte están ansiosos por ver sus obras. Segundo, Ande ha estado recibiendo ofertas de galerías de arte y museos de todo el mundo. Todos quieren tener la oportunidad de exponer sus pinturas. Y tercero, la propia Ande ha insinuado en algunas entrevistas que está considerando la posibilidad de compartir su arte con el público. Ha dicho que le gustaría mostrar una faceta diferente de sí misma y que está buscando el momento y el lugar adecuados para hacerlo. Así que mis chismosos mantengan los ojos bien abiertos. Porque es muy probable que en un futuro no muy lejano veamos las pinturas de Ande Erçel expuestas en una galería de arte. Y nosotros estaremos ahí para contárselo todo. Pero la cosa no termina ahí. Porque esta revelación de Kerem también ha reavivado los rumores de una posible reconciliación entre él y Ande. ¿Será que este gesto de Kerem es una forma de acercamiento? ¿Será que todavía hay esperanza para los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la relación entre Ande y Kerem fue muy intensa y apasionada. Se enamoraron durante el rodaje de Senkalkapm, y su romance traspasó la pantalla.
Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados y felices. Compartieron momentos inolvidables y se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Pero como todas las historias de amor, la suya también tuvo sus altibajos. Los rumores de crisis y rupturas fueron constantes. Y finalmente, después de un tiempo, decidieron poner fin a su relación. La ruptura fue un duro golpe para los fans de la pareja. Muchos se sintieron desilusionados y tristes. Pero como dicen por ahí, el tiempo lo cura todo. Después de la ruptura, Hande y Kerem han seguido caminos separados. Han continuado con sus carreras profesionales y han evitado hablar de su relación. Sin embargo, la revelación de Kerem sobre el arte de Hande ha vuelto a ponerlos en el centro de la atención. Muchos se preguntan si este gesto significa que todavía hay sentimientos entre ellos. Algunos creen que Kerem simplemente está mostrando su admiración por el talento de Hande. Otros, en cambio, piensan que es una forma de acercamiento, una manera de demostrarle que todavía le importa. Y también hay quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing para promocionar sus carreras. Según esta teoría, Hande y Kerem estarían utilizando su relación para generar expectación y mantener su popularidad. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la relación entre Hande y Kerem siempre ha sido muy mediática y que cualquier gesto o comentario que hagan genera un gran revuelo. Así que, mis chismosos, prepárense. Porque es muy probable que en los próximos días o semanas tengamos más noticias sobre Hande y Kerem. Y nosotros estaremos aquí para contárselo todo. Mientras tanto, les dejo una pregunta para que reflexionen.